Meyer, historiador, con mucho gusto, como siempre, un honor aquí en Proyecto Puente tenerlo. Los saluda Luis Alberto Medina y Priscila Cárdenas, que nos acompaña los viernes. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días, Priscila. Doctor, ¿qué significa la caída de Emilio? Bueno, apenas va a empezar, es un proceso largo en España, vamos a decirlo, el trámite, bueno, o el proceso judicial es, y la posible extradición pudiera ser hasta en 30 días, nos decían ayer colegas españoles, pero representa una generación del peñanietismo que prometía mucho, pero hicieron mucho, pero daño al país, doctor Lorenzo Meyer. ¿Cuál es su valoración? Ay, disculpe, usted dije, anda un poco... La gripa, la gripa. la gripa, hay que descansar mucho, doctor, este fin de semana, no hacer nada, por favor, para que se Uy, le no, salga. eso sí no. No puedo. Bueno, pero vamos a la pregunta. ¿Qué significa? Yo veo esto y estaba yo ahorita terminando mi artículo de fin de semana sobre el tema. Yo veo aquí, lo visualizo como una tela de araña en donde se van tejiendo los hilos cada vez más finos hasta acercarse al centro, que es donde está la araña. Esto es, como dijo el fiscal Gertz Manero, un sistema, una estructura. Probablemente la estructura se intentó hacer desde el principio de la vida política mexicana. Quizá podemos echar un vistazo a la época colonial, pero quedémonos en la vida independiente. La estructura de corrupción no podía ser muy firme en la primera parte del siglo XIX. Ay, Dios, porque el estado en donde se apoya esa red de complicidades casi no existía. Entonces, ¿cómo iba a formarse una red si no había estado propiamente dicho? Probablemente fue con Porfirio Díaz cuando más nos acercamos ya a este concepto de red o de telaraña, donde una presidencia permanente, que es la de Porfirio Díaz, se convierte realmente en el centro de una oligarquía que en buena medida estaba alimentada por su relación con el Estado, que ya empezaba a salir, que ya empezaba a dominar realmente desde el centro al resto del país, donde las órdenes que se daban en el centro se cumplían en casi todo el territorio. Y entonces era ya un sistema. Y, por ejemplo, Olegario Molina, que era el factor político y económico más importante de Yucatán y que fue ministro en el gabinete de Porfirio Díaz, pues era el centro de los favores y del uso del poder público en Yucatán. La revolución acabó con esta fórmula, pero la rehizo, y la rehizo muy bien. Ahí ya el Estado es más fuerte en cada una de las dependencias y estructuras del Estado. Se puso uno de los puntos donde se amarró el principio de la red hasta llegar a su centro, que es la presidencia, una presidencia fuerte, una presidencia estable, en donde cada 6 años se tiene que cambiar al jefe del Ejecutivo, pero no se tienen que cambiar las estructuras, y así llegamos a lo que Gertz Manero nos dice: es una estructura, no se puede hacer el examen de la sinvergüenzadas de Emilio Lozoya nada más con él y su abogado
el abogado de Lozoya, nos dice, bueno, Lozoya no se manejaba solo, no se mandaba solo. Entonces, el significado de de la acusación, de su captura y de su posible juicio es que hay sistemas políticos donde la corrupción se puede detectar en individuos, fallan los individuos. Pero aquí no es materia de individuos, es materia de una estructura. El individuo sí es importante por su estilo personal de corromperse, pero lo que es importante es la estructura. Ahora, esa estructura, supongo, deseo, espero, confío, exijo que se acabe tal y como lo ha prometido Andrés Manuel López Obrador. Ese es uno de los puntos centrales del cambio de régimen, que la telaraña se deshaga y se va a empezar a deshacer desde el centro, en donde está Andrés Manuel. Él dice, yo ya no entro en esta componenda, la voy a destruir. Y la parte interesante ahora es el compromiso de Andrés Manuel tiene dos caras. Por un lado dijo que va con todo contra la corrupción y por otro lado dijo no quiero meterme con la corrupción del pasado. Pero Lozoya es la corrupción del pasado. Y si el fiscal Gertz Manero lleva a fondo su labor, tiene que meterse con el pasado inmediato por lo menos. Tiene que describirnos parte de la red y al describirla tendrá que exponer a lo que fue su centro, a Peña Nieto, a lo más cercano que tenía Peña Nieto, que es Videgaray, porque si se hace una acusación así muy quirúrgica y nada más Lozoya, pues va a ser muy difícil hacerlo, porque sí, en efecto, él no se mandaba solo, y son un montón de millones de dólares los que están ahí en juego, y es una sociedad, la nuestra, que ahora sí está pidiendo cuentas, cuentas al pasado inmediato por lo menos. Entonces el significado de la caída de Lozoya puede ser histórico en el sentido de que esta trama, esta red se empezó a tejer, bueno, no está de más decirlo, en buena medida desde Sonora. Los primeros tejedores pues fueron Obregón y Calles, y se ha seguido y se perfeccionó con Miguel Alemán en Veracruz, está otro de sus puntos y sigue estando. Y así se ha ido creciendo, y el PRI de Peña Nieto pues es el que se educó en el Estado de México y en las formas y peculiaridades del Estado de México. Para destruir lo que queda de esa red, pues tiene que exponerse, y no le gusta a Andrés Manuel la idea de que tenga que enfrentar al pasado, porque ya tiene suficiente con enfrentar el presente, y él dice, con eso, con enfrentarme en el presente y acabar con la corrupción en el presente, aseguro que no la haya en el futuro. Pero a mi juicio no puede evitar, al menos en casos como este, enfrentarse al pasado inmediato, y ese pasado inmediato es Peña Nieto, no Lozoya, o además de Lozoya. Sí, porque y esa es mi interpretación. Totalmente, no, tiene razón usted, digo, es una interpretación histórica muy válida y exactamente convincente, porque esta estructura se empezó a tejer ya con los hacedores del sistema mexicano, exacto, fueron sonorenses, el mismo Plutarco Elías Calles, a Álvaro Obregón, es decir, que tejieron esta estructura de corrupción que dijeron, así es el sistema, y así nos fuimos décadas y décadas alimentando un monstruo que solo se pudo
podido parar mediante votos en la elección pasada, en el 2018, doctor. Entonces, Sí. yo también creo que el presidente no quiere, dice, no voy a perseguir a Peña Nieto, no voy a perseguir a los expresidentes, incluso dice, si hay una encuesta, voy a votar en contra. Pero queramos o no, tanto él, Emilio Lozoya, como Genaro García Luna, por ejemplo, que detenido, como Rosario Robles, son solo puntas del iceberg, el doctor Lorenzo Mayer. Pues yo lo pondría como nudos Nudos, de los exacto, hilos de la nudos, telaraña de la corrupción. exacto, Eh, nudos, exacto. Bien tejiditos, ¿eh? Y funcionaron muy bien, pero ninguno de esos hilos era independiente, todos tenían un centro, al final convergían en un centro, y ese centro es la presidencia, eran los pinos de antes, no los de ahora que uno puede visitar ahí para imaginar lo que era la vida en Palacio antes de que cayera la última dinastía, la del Estado de México. Pero sí va a tener que enfrentarse, si es cierto lo que él dice, que el fiscal es independiente, porque el fiscal ayer, y sale en la prensa de hoy, dice, esto voy por sus cómplices, es decir, voy por otros nudos de la red o de la telaraña esta. Me gusta lo de la telaraña por lo siniestro, ¿no? Pero lo efectivo también. La telaraña se teje con paciencia a través de sexenio y sexenio y sexenio hasta llegar a lo que la Secretaría de la Función Pública nos dice ahora, que ha encontrado irregularidades, que no quiere decir que sean todas. ¿Por qué? Por 544 mil millones de pesos en el sexenio pasado. Vaya que sí se excedieron. Bien excedidos. ¿Cree usted entonces que AMLO o la prueba también es para el fiscal entonces, como dice, doctor, la prueba? Y para ver si realmente es independiente. Como el presidente no quiere, pero el fiscal sí quiere. Imagínese con esa disyuntiva que nos presentemos en esta coyuntura. Sería muy Pues buena, ¿no? O sea, está muy buena, porque son varias cosas juntas. Por un lado, que sí existen las instituciones independientes, cosa que no había hasta hace muy poco, y que están poniendo en duda muchos en relación a AMLO, cuando dicen, oigan, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya puso a una persona cercana, y luego qué tal si los nuevos consejeros del INE resultan lo mismo, y los adversarios de la 4T dudan de la independencia. Bueno, este es un momento interesante para ver si existe esa independencia de las llamadas estructuras independientes dentro del gobierno. Y si sí existe, pues inevitablemente va a tener que llegar al último señor de los pinos. Yo creo que la sociedad mexicana saldría ganando. Creo que a la larga también AMLO saldría ganando. Aunque le quedaría un problema más, ya tiene suficientes. Yo ya no sé ni cómo funcionan sus 24 horas del día, porque no da para hacerle frente a tal cantidad de problemas, sobre todo que les hace frente él directamente. Pero en fin, yo creo que para la sociedad mexicana sí sería un parteaguas histórico. Podríamos decir que esta red o telaraña de corrupción se tejió a partir del triunfo de los carrancistas y los sonorenses en la Revolución Mexicana. Entonces lleva un siglo. No se ha hecho un juicio contra un expresidente, excepto el que se le hizo a Calles en los 1935, si mal no recuerdo, por andar haciendo acopio de armas para levantarse contra Cárdenas. Pero no pasó de eso, no se le acusó de corrupción y finalmente lo que se le decidió fue una salida muy tradicional. Se va usted al exilio y listo, al estilo de que se hizo en el siglo XIX con Santana. No se le metió a la cárcel a Santana, se le mandó varias veces al exilio, bueno, también a Calles. Pero en esta ocasión no se puede mandar nada más al exilio a Peña Nieto. Ya no. Y sí va a estar interesante. sí, Echeverría
Bueno, Echeverría que fue domiciliario, ¿no? O por ejemplo, pero también no pasó hasta ahí, es decir, ¿No pasó de eso? no pasó de esa situación. Sería un hito histórico, porque Perú nos lleva años luz, ¿no? Ahí hasta se suicidó un presidente por el caso Odebrecht, Sí, doctor. hombre, Es pobre decir, de Alan García. También, bueno, muestra que al final de Alan García había un sentido de pundonor, así como un general que pierde la batalla y pacta le se da un tiro. Eh, por acá no ha habido mucho pundonor, ¿eh? Y sí, salvo que pase, y con eso eh, le podemos dar por conclusión. cerrado el tema, Sí, lo que eh, el ave de mal agüero que es Ricardo Rafael con su artículo de ayer en el Universal, donde dice cómo Lozoya es un pájaro de cuenta y tiene también la posibilidad de que se abra un proceso en su contra por sus ligas con OHL en España, que España diga, oiga, fíjese que lo vamos a juzgar aquí primero, y qué tal si lo juzgan y lo condenan en España, ¿hasta cuándo lo devolverían a México? Bien pasadita la 4T. Eh, entonces podrían los españoles, si así lo deciden, echar un balde de agua fría sobre esto. Pero como quiera que sea, ya se ve por Lozoya, Rosario Robles, eh, García Luna, Juan Collado, que las cosas eh, van en la dirección de deshacer la histórica red que sostuvo a la gran corrupción en México. y el capítulo de la historia que estamos viviendo y esto apenas se empieza a escribir. Le mando un abrazo, descanse mucho, le mandamos un abrazo Priscila y yo, por favor descanse para que esté muy bien, Sí, escriba muy hombre, bien esta su artículo. gripa es la única manera de curársela porque no hay antibióticos contra esto. Exactamente, de la única manera es descansar y desconectarse, doctor. Así que por favor relájese para que escriba bien su artículo el domingo. Lo leemos. Ándale. Abrazo, doctor. Buenos días. Buenos días, el doctor Lorenzo Meyer. ¿Cómo ves, Priscila? Pues interesante. ¿Cómo ves? Interesante. A mí me impacta los detalles que siempre se repiten de cuando alguien está prófugo, dónde y las condiciones en que lo encuentran, ¿no? En el caso de Lozoya, estaba en una villa llamada La Zagaleta, que es de todo lujo, donde es bien sabido que personas que cometen delitos de cuello blanco, Se van y se no solo de refugian. México, de árabes, de la mafia rusa, van y se recluyen ahí. O sea, es un lugar completamente inaccesible, con campos de golf, equitación, y bueno, es casas. O sea, no estaba en una casa No está en abandonada, una casa pues, vaya. abandonada, pero también como que se desconectan del sentido común. O sea, estás prófugo y vas y huyes en una villa de todo lujo donde hay otra gente prófuga. Entonces es como que perderle el sentido común bueno, no quiero que me encuentren, pero me voy a España a vivir a todo lujo en vez de tener una vida pues modestita, No, pues es que comiendo jamón serrano en una ándale, terraza, pues ¿no? ocurre, es que es gente que son símbolos de poder muy, vamos a decirlo, o importantes dentro de el desmantelamiento que pudiera haber, ¿no? Porque es gente que está acusada de recibir sobornos de millones de dólares. Él fue el primer contacto de Odebrecht para México. Es decir, se le acusa de recibir 12 millones de dólares de soborno. Más imagínate todo el negocio que hicieron también con la empresa que quebraron, con el acuerdo con el presidente. Es una estructura corrupta del tamaño del Golfo de México, en verdad. Y tiene razón el doctor, el paralelismo con la historia. Este sistema de partido de Estado, de estructura de Estado, de empresarios de Estado, de plutocracia que salió del partido de Estado, es decir, los empresarios que después se hicieron políticos, por ejemplo, el origen es Sonora, ¿eh? Exacto, es Calles, es Álvaro Obregón, que aquí, hombre, los periodistas, no, hacedores, a ver, sí, fueron hacedores del sistema político, pero, a ver, crearon el maximato, ese, por ejemplo, sistema en donde te ayudo para que gobiernes, después pongo a otro, pero el que gobierna soy yo, ¿no?
Y así decía, por ejemplo, en Crónicas del siglo XXI, Krauss lo dice muy hasta chistoso, ¿no? Porque decían, el que vive, ¿cómo decían? El que vive en palacio es este, pero que gobierna es calles, algo, hasta adagios populares. Entonces, todo esto que estamos viendo es cierto, lo hicieron los sonorenses. Y no es ahora así como de aplaudirle, no, hicieron un sistema corrupto que se perfeccionó con el tiempo y que los panistas llegaron también después. ¿Cuál fue el gran error y pecado de Fox y Calderón? Gobernar con lo mismo, con lo que hizo el PRI. Lo mismo, los mismos Que ya había. instrumentos, exactamente lo que ya había. Llegaron y se sentaron y dijeron, ¡ay, el pastel está muy bueno! Ese es el gran pecado, igual con el Sí. panismo en el poder aquí en Sonora. Llegaron y vieron con lo que ya había, los instrumentos que ya había, como dices, a ver, oye, pues está muy bien, mira, aquí podemos robar, aquí podemos hacer empresas, aquí podemos pagar moches, con esto podemos... Fue lo mismo. Y por eso López Obrador causa mucho escozor, porque es una manera diferente. A veces nos gusta o no lo criticamos aquí, pero es una, con instrumentos y una forma diferente que en la que está gobernando. Bueno o mala, hay aspectos buenos y hay aspectos malos, como todo gobierno. Pero es un ejercicio y le apuesta a un combate a la corrupción también de manera diferente. ¿Va a tener éxito? No lo sabemos todavía. ¿Está teniendo éxito? Sí está teniendo éxito en algunas áreas, pero en otras también hay de alguna manera debilidades que se tienen que señalar. Estamos en un cambio histórico, Priscila. Volvemos, ¿qué opina usted? Muy interesante. Vamos con las buenas noticias, con la maestra que arropó a su niño, Claudia Acevedo, o perdón, al estudiante. Está la protesta en Palacio Nacional también, México Feminicida. No sé si podemos tener algún corresponsal por allá porque se está muy fuerte. No sé si viste, desde la mañana Sí. están en Palacio Nacional, están las mujeres enojadas por la indiferencia del presidente. Por ejemplo, un error del presidente es eso. A veces abusa en la mañanera, ¿no crees? Y a veces abusa de la indiferencia también. Sí. Por ejemplo, oye, empezó a decir, no, que no me opaquen el tema. A ver, espérame. Exactamente. Pues si te pones ahí, no es nomás para tus temas, te abres para todos los temas. Eso, Jacobo Mendoza, aquí también a las 8 y más. Volvemos.